Mahoma fue un profeta árabe, fundador de la religión musulmana. La biografía de Mahoma, de la que se conocen muy pocos datos seguros, nos ha llegado envuelta en la leyenda. Su nombre primitivo fue probablemente Ahmad. Nació en una familia pobre de la noble tribu de Quraysh, acontecimiento que los musulmanes celebran con la fiesta de Maulud. A los 6 años quedó huérfano y fue recogido por su tío Abu Talib, al que acompañó en sus viajes de comercio. A los 25 años, Mahoma se casó con la rica viuda Jadicha, de quien era criado. Jadicha le dio una hija, Fátima, además de una posición social más desahogada como un comerciante respetado en la ciudad. Conoció, si bien superficialmente, las dos grandes religiones monoteístas de su época, el cristianismo y el judaísmo, a través de las pequeñas comunidades cristianas y judías que habitaban en la Meca, y quizá también por sus viajes de negocio. Tan escasa cultura, pues probablemente era analfabeto, no le impediría crear una religión que había de servir de base para toda una cultura de difusión universal. A los 40 años, Mahoma comenzó a retirarse al desierto y a permanecer días enteros en una cueva del monte Hira, en donde creyó recibir la revelación de Dios, Alá, que le hablaba a través del arcángel Gabriel y le comunicaba el secreto de la verdadera fe. Animado por su esposa Jadicha, comenzó a predicar en su ciudad natal, presentándose como continuador de los grandes profetas monoteístas anteriores, Abraham, Moisés y Jesucristo. Por entonces, Mahoma se limitaba a predicar la vuelta a la religión de Abraham. Mahoma consiguió sus primeros adeptos entre las masas urbanas más pobres, al tiempo que se enemistaba con los ricos. Cuando sus seguidores se hicieron numerosos, las autoridades empezaron a verle como una amenaza contra el orden establecido. Se le acusó de impostor y comenzaron las persecuciones. Una parte de sus seguidores huyeron a Abisinia, en donde recibieron la protección de Negus cristiano, pero las amenazas a la seguridad de Mahoma llegaron hasta tal punto que después de la muerte de Jadicha y de Abu Talib en el 619, decidió huir a Medina el 16 de julio del año 622. Se considera el momento de esa huida la Égira como fecha fundacional de la era islámica. En Medina, Mahoma tomó contacto con la comunidad judía, que le rechazó por su errónea interpretación de las escrituras. Comprendió entonces que su predicación no conducía a la religión de Abraham, sino que constituía una nueva fe. De entonces data el cambio de la orientación de la oración, de Jerusalén a la Meca. Combinando la persuasión con la fuerza, Mahoma se fue rodeando de seguidores que empezaron a practicar las racias contra caravanas y poblaciones del entorno como medio de vida. Estas escaramuzas, Bar Uhud, elevadas a la categoría de batallas por la historia oficial, fueron descubriendo a los musulmanes la guerra santa, el uso de la fuerza para someter y convertir a los infieles. En Medina, Mahoma se convirtió en un caudillo no solo religioso, sino también político y militar. Los enfrentamientos entre Medina y la Meca culminaron con la conquista de esta última ciudad por los maometanos en el 630, fruto de la presión militar, de la negociación política y de convenientes enlaces matrimoniales. Mahoma se casó hasta con 12 mujeres, 9 de ellas al mismo tiempo. El santuario de la Kaaba, piedra negra venerada en la Meca, fue inmediatamente consagrada a Alá. Poco antes de morir, Mahoma realizó una peregrinación de Medina a la Meca, que ha servido de modelo para este rito que todo musulmán debe realizar una vez en su vida. Mahoma fue personalmente el creador de la teología islámica, que quedó reflejada en el Corán, único libro sagrado de los musulmanes. Es una colección de sentencias que se suponen inspirada por Alá y que fueron recogidas en vida del profeta y recopiladas hacia el año 650. En los 2 últimos años de vida de Mahoma, el Islam se extendió al resto de Arabia, unificando a las diversas tribus paganas que habitaban aquel territorio. Era un conjunto de tribus semíticas politeístas cuyo continuo estado de guerra entre clanes les había impedido hasta entonces tener protagonismo alguno en la historia. A pesar de haber nacido en una región atrasada y marginal del planeta y de proceder él mismo de un ambiente modesto, Mahoma convirtió las belicosas tribus árabes en un pueblo unido y las embarcó en una expansión sin precedentes. Al morir Mahoma sin heredero varón, estallaron las disputas por la sucesión, que recayó en el suegro del profeta, Abu Bakr, convertido así en el primer califa o sucesor.